Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a hacer latir más rápido el corazón de muchos, especialmente a los fans de las telenovelas turcas, esas historias que nos atrapan y nos hacen soñar. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien, ellos dos juntos. Y la pregunta que nos lleva a este vídeo es: ¿qué sorpresa los llevó a Lisboa? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de este encuentro que ha encendido las redes sociales y ha despertado la curiosidad de miles de personas. Y antes de sumergirnos de lleno en esta aventura portuguesa, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras investigaciones, curiosidades y todo lo que preparamos para ustedes con mucho cariño. Bueno, hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son dos de los actores turcos más exitosos y reconocidos a nivel internacional. Can, con su carisma arrollador y su físico imponente, ha conquistado corazones en medio mundo con series como Erkenci y Dolunay. Su paso por la televisión turca ha sido meteórico, catapultándolo a la fama mundial gracias a personajes que combinan la sensualidad con una dulzura inesperada. Demet, por su parte, es una actriz increíblemente talentosa y carismática, que alcanzó la fama mundial gracias a su papel en Erkenci junto a Can, y también ha brillado en producciones como Erkenci y Tutunamayanlar. Su capacidad para transmitir emociones con una mirada y su naturalidad la han convertido en una de las actrices más queridas de su generación. Y es precisamente en Erkenci donde nació una química tan potente entre ellos que trascendió la pantalla. Muchos de ustedes recordarán la intensidad de su relación en la ficción, y cómo esa complicidad traspasaba los límites de los sets de filmación. Las redes sociales se inundaron de teorías, de esperanzas y de muchos ojalá estén juntos en la vida real. La química entre Can y Demet era palpable, una energía que cautivó a audiencias de todas partes del mundo, haciendo que sus escenas juntos fueran las más esperadas de cada episodio. Entonces, ¿qué los conectó ahora, en Lisboa, tan lejos de sus proyectos más recientes y de Turquía? La noticia de su encuentro en la capital portuguesa se viralizó como pólvora. Las fotos y los vídeos comenzaron a circular, y de inmediato, las especulaciones empezaron a volar. ¿Estaban trabajando en un nuevo proyecto juntos? ¿Era un encuentro casual y fortuito? ¿Habían decidido retomar una amistad o algo más? La verdad es que la intriga era máxima. Imaginen la escena: las pintorescas calles de Lisboa, el ambiente bohemio, los tranvías amarillos, y de repente, dos de los rostros más conocidos de la televisión turca paseando por ahí. Los seguidores más fieles, siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos, fueron los primeros en detectar su presencia, y la noticia se propagó a la velocidad de la luz a través de plataformas como Instagram, Twitter y TikTok. Vamos a sumergirnos en el contexto. Can Yaman, después del enorme éxito de Erkenci, ha estado explorando proyectos internacionales, incluyendo una participación en la producción italiana Viola come il mare, donde demostró su versatilidad actoral y su capacidad para conquistar nuevos mercados. Su incursión en la actuación en italiano fue un paso audaz, mostrando su ambición por expandir sus horizontes más allá de las fronteras turcas y adaptarse a diferentes idiomas y culturas. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido consolidando su carrera en Turquía, protagonizando otras series de gran éxito y, recientemente, se ha aventurado en proyectos más independientes y con un enfoque diferente, como la película Aşk Taktikleri en Netflix, que también fue muy bien recibida. Esta película, una comedia romántica, le permitió explorar un lado más ligero y juguetón de su actuación, conectando con una nueva audiencia global. Ante este panorama, su aparición conjunta en Lisboa era una señal inequívoca de que algo especial estaba sucediendo. Los primeros indicios apuntaban a que no se trataba de un encuentro casual. Varios medios de comunicación, tanto turcos como portugueses, empezaron a investigar y a recabar información. Las cámaras de los paparazzi y los seguidores más atentos no tardaron en captar imágenes de ellos juntos, compartiendo momentos, riendo e incluso compartiendo un mismo vehículo. Las instantáneas, a menudo tomadas desde ángulos discretos, mostraban una complicidad que recordaba a sus días en Erkenci, alimentando aún más los rumores. La hipótesis más fuerte y que finalmente se confirmó con el tiempo, apuntaba a un posible nuevo proyecto cinematográfico o televisivo. Y es aquí donde entra la gran sorpresa. Se rumoreaba
y ahora sabemos que acierto que Can Yaman y Demet Özdemir estaban en Lisboa para participar en un proyecto internacional de gran envergadura. Este proyecto, que aún se mantiene con cierto secretismo, busca unir el talento turco con la producción cinematográfica europea, y Lisboa se convirtió en el escenario perfecto para darle vida a esta nueva aventura. La elección de la capital portuguesa no es casual. Lisboa, con su rica historia, su arquitectura impresionante y su vibrante escena cultural, ofrece un telón de fondo ideal para historias de amor, intriga o drama, elementos que suelen caracterizar las producciones en las que ambos actores han brillado. La atmósfera de la ciudad, con sus callejones empedrados, sus miradores con vistas espectaculares y su ambiente melancólico y a la vez vibrante, se prestaba perfectamente para crear un ambiente cinematográfico cautivador. La noticia de su colaboración se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de la industria, pero las pistas eran cada vez más evidentes. Verlos juntos en un entorno tan distinto a sus habituales rodajes en Turquía, y en una ciudad tan emblemática, solo podía significar una cosa: estaban a punto de embarcarse en algo grande, algo que sin duda volvería a ponerlos en el centro de atención mundial. Imaginen la emoción de los fans al enterarse de que la pareja que conquistó sus corazones en Erkenci podría estar regresando, aunque sea en un nuevo contexto y con una nueva historia. La posibilidad de que revivieran esa magia que tanto enamoró al público era un sueño hecho realidad para muchos. Además de la posibilidad de un nuevo proyecto, también es importante considerar el factor de la amistad. Can Yaman y Demet Özdemir compartieron momentos intensos durante el rodaje de Erkenci, y es natural que esa conexión profesional y personal se mantenga en el tiempo. Quizás la invitación a este proyecto en Lisboa fue una oportunidad para reencontrarse, para revivir esa química que tanto gustó al público, y para trabajar juntos de nuevo, pero con la madurez y la experiencia adquiridas en sus carreras individuales. La posibilidad de que simplemente estuvieran disfrutando de un tiempo juntos como amigos, aprovechando el hermoso escenario de Lisboa, también estuvo sobre la mesa de las especulaciones. Pero la magnitud del evento y la presencia de equipos de producción en la zona apuntaban a algo más concreto. Los fans siempre han tenido una debilidad por su dúo, y cualquier reencuentro, ya sea profesional o personal, es motivo de celebración. La sorpresa que los llevó a Lisboa entonces fue una combinación de talento, oportunidad y sobre todo, una apuesta por un proyecto que promete ser un gran éxito. La industria del entretenimiento turco ha demostrado tener un alcance global cada vez mayor, y estas colaboraciones internacionales son una prueba de ello. Permiten explorar nuevas narrativas, llegar a públicos más amplios y consolidar la imagen de sus actores como estrellas de talla mundial. El hecho de que una producción internacional elija a dos de los actores turcos más populares para protagonizarla habla mucho del impacto cultural que ha tenido la televisión turca en los últimos años. Se trata de una estrategia para fusionar lo mejor de dos mundos, combinando la calidad de la producción europea con el carisma y la popularidad de las estrellas turcas. En resumen, la presencia de Can Yaman y Demet Özdemir en Lisboa no fue un capricho, sino el resultado de un emocionante proyecto cinematográfico o televisivo que los une nuevamente, aprovechando el encanto de la capital portuguesa como escenario. Esta colaboración representa un paso más en la proyección internacional de ambos artistas y una promesa de nuevas historias cautivadoras para sus seguidores. La sorpresa, queridos amigos, fue la oportunidad de ver a esta icónica pareja volver a trabajar juntos, en un contexto fresco y ambicioso, demostrando una vez más el poder de su química y el talento que los ha llevado a la cima. Este proyecto en Lisboa no solo marca un hito en sus carreras, sino que también subraya el creciente poder de la industria turca en el escenario global del entretenimiento. Es un testimonio de su capacidad para crear historias que resuenan en diferentes culturas y de su habilidad para capturar la atención de audiencias alrededor del mundo. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la intriga y la emoción de este encuentro en Lisboa. Hemos desvelado la sorpresa que llevó a Can Yaman y Demet Özdemir a la capital portuguesa, y hemos visto cómo este evento marca un hito en sus carreras y en la proyección internacional del talento turco. La aventura de Can y Demet en Lisboa es una historia de ambición artística, de química innegable y de la creciente influencia de la industria del entretenimiento turco a nivel mundial. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta investigación. Su interés y su compañía son lo que hacen que este canal cobre vida. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta nueva colaboración? ¿Qué tipo de proyecto creen que podría ser?
¿Una película romántica ambientada en las calles históricas de Lisboa? ¿Un drama con giros inesperados? ¿O quizás una aventura de acción que aproveche el impresionante paisaje urbano? Déjenme sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace este espacio tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran pulgar arriba, eso me anima un montón. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Khan y de Met, para que nadie se pierda esta noticia. Corramos la voz sobre este emocionante reencuentro. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las curiosidades más fascinantes del mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.